Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo no tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te doy gracias por cada familia representada en este lugar, por cada persona, Señor, que ha hecho el sacrificio, el esfuerzo para estar el día de hoy, Señor. Esta es tu casa, Señor, y cada uno en las batallas, en las dificultades, Señor, sabemos que es por tu misericordia y por tu fortaleza que seguimos hacia adelante. Te pido que abras nuestros oídos espirituales y que nuestro corazón y nuestra mente estén receptivos para recibir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. El libro de Santiago nos brinda una perspectiva muy diferente y muy profunda, y habla acerca del tema si la fe es viva o es muerta. Y en los versículos que acabamos de leer, en el verso 17 y el 18, se plantea una pregunta bastante crucial. Se nos plantea una cuestión: ¿puede una fe sin obras realmente tener vida? Si yo les pregunto aquí, levante su mano, ¿cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Levante su mano. Pero levántela alto, así así que tienen fe. La Biblia dice que a todos se nos ha dado una medida de fe. Ahora, la diferencia es que muchos de nosotros podemos tener una fe tal vez muerta. ¿A cuántos han tenido la mala experiencia que les han dado un billete falso? Mi hermana trabaja bastante con eso, con dinero. ¿A cuántos otros les han dado, han pasado o han tenido contacto con un billete falso, se han dado cuenta? Mi hermana también. Ustedes se van a percatar que inmediatamente en el momento en que ustedes saben o les dicen que es falso, ustedes saben que no pueden hacer absolutamente nada porque eso no tiene valor. Y hay personas que incluso, déjeme ir al banco a ver cómo voy a reclamar, ¿verdad? Y nos sentimos bastante ofendidos. Así como ese billete, imagínese si usted se diera cuenta ya a la hora de las horas que su fe en realidad puede ser una fe falsa. Santiago aquí nos está planteando que hay dos tipos de fe: la fe viva y la fe muerta. Amén. ¿Cuál es el tipo de fe que en realidad tenemos? Pregúntese usted. Es más, pregúntele a los que están ahí a la par, pregúntele: ¿qué tipo de fe tienes? ¿Es viva o muerta? Si tenemos fe, ¿cuáles son las características de nuestra fe? ¿Qué características tiene mi fe? Cada uno podemos analizarnos y preguntarnos: ¿qué características tiene mi fe? Cuando viene la dificultad, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciona mi fe cuando están las angustias, cuando están los problemas? ¿Cómo reacciono? Es una pregunta que tendríamos que preguntar, valga la redundancia. ¿Cuál es mi reacción ante las circunstancias de mi vida? Aquí Santiago nos habla de la fe muerta, es decir, la que no tiene obras y la que no pasa a la acción. Ahora podemos decir una vez más que hay varios cristianos que tenemos quizás una fe muerta. Y la palabra de Dios nos confronta y nos anima y nos instruye a que tenemos que tener una fe genuina. Amén. Y vamos a hablar en esta tarde rápidamente solo 3 características que tiene que tener mi fe. 3 fundamentos. Número 1, nuestra fe no tiene que ser fingida. Nuestra fe no tiene que ser, la verdadera fe no es fingida. En 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no
fingida. ¿Qué es la fe no fingida? Una palabra que se relaciona con la fe no fingida es la hipocresía. Es una palabra muy fuerte para muchos, pero es una realidad. La hipocresía significa fingir algo o aparentar algo que no somos, algo que no sentimos, y lastimosamente muchos de nosotros, muchos cristianos, muchas veces venimos a la iglesia pero traemos una fe hipócrita, una fe muerta, pero la hacemos para aparentar que está viva. Hay personas allá afuera que tienen una fe muerta, sí, muerta. Pero el problema está en aquellos que tenemos una fe muerta y venimos a la iglesia tratando de aparentar que está viva. Y ahí es donde está una dificultad. Amén. Cuando cada uno de nosotros comenzamos a tratar de vivir de las apariencias. Amén. Una fe viva no tiene que ser fingida, no se actúa en la iglesia. Un cristiano tiene que aprender a no aparentar, no necesita aparentar, no necesita actuar. ¿Por qué? Porque sus obras, su testimonio, la forma en que se conduce, su constancia nos habla. Y usted mismo puede identificar, usted puede decir, ese es un cristiano. Esa persona tiene palabra. Dice la Biblia que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Hay personas que usted puede confiar en ellos, que esas personas es excelente levantar proyectos y trabajar con ellos porque siempre su palabra es sí o no. Si puedo, no puedo esta vez, pero siempre son firmes, son constantes. La fe, un cristiano no la necesita actuar. Sus acciones, sus obras, su fidelidad, su constancia y su testimonio demuestran la verdadera fe. En Juan 4:23, Dios no anda buscando actores. Dice que Él busca ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Una fe viva no tiene que ser fingida. No tiene usted que aparentar, ¿verdad? Vengo a la iglesia y aquí está mi fe, pero si me aparece algo mejor o algo más atractivo o algo que me llama más la atención, pues mejor me voy siempre. Y como no tengo nada que hacer, hay personas, no me recuerdo, una vez en la iglesia en inglés, perdón, de repente voy viendo a una persona y tenía tiempo de no verle, digo, hey, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Qué bueno que estés aquí. No tenía nada que hacer hoy. ¿Y usted cómo se va a sentir? Y eso que digo yo, wow, en realidad. Es más, cuando haya mucho que hacer, cuando haya tal vez, mira, muchas veces cuando uno empieza en los caminos de Dios y uno quiere determinar y decir, bueno, quiero que mi fe se vea reflejada, que los hermanos me vean, que quiero tener un tiempo de convivir con cada uno de ellos, y usted comienza a esforzarse por venir, es cuando le van a salir carnitas asadas, le van a salir, vamos al mall, te compro esto, hay una nueva troca, Rubén, que salió, te voy a dar un buen precio, pero no, dice de repente, pastor, fíjese que tengo un asunto importante hoy. Y ahí están las prioridades muchas veces. Hay un video que circula en las redes muy famoso que habla acerca de los musulmanes, ¿verdad? Y la dedicación que ellos tienen. Y si usted se da cuenta, ellos estén en el avión, estén donde sea que estén. Ellos dedican su momento para la oración y son diligentes. No importa si les quieren dar $1,000,000 en ese momento, ellos cierran la puerta y dicen, no negocios en este momento. No, pero hay una venta, no. En este momento es dedicado a la oración. Y muchos de nosotros podemos decir, no, pues
sí, ahorita Dios entiende mi necesidad, Dios me está dando la bendición. Y muchas veces no somos en realidad y criticamos, ¿verdad?, a algunas religiones, pero no aprendemos, ¿verdad?, las cosas buenas. Con mi esposa estuvimos viendo en un restaurante y de repente hasta yo le tomé foto porque se parquearon, iban con su pollito de Kentucky y de repente da la hora, ¿verdad?, de la oración. ¿Qué creen? ¿Que empezaron a comer primero todos en el carro? No, se ahorcaron y salieron 2 personas, extendieron ahí en el parqueo. Había un gran solazo ese día y se pusieron a orar. Y yo le tomé una foto y le dije, imagínate cómo impacta la fe, ¿verdad? La dedicación, la devoción de esas personas. Me quedo impactado cuando veo a los testigos de Jehová o los mormones tocando puerta por puerta. No le andan vendiendo nada, pero tienen esa dedicación. Y muchas veces, imagínense si nosotros apenas queremos venir a la iglesia, vamos a andar tocando puerta en puerta. Cuando usted piensa, es que esto no va a pasar, esa es obligación del pastor. No, la gran comisión es para todos nosotros. Muchas veces la confundimos y creemos que es la gran omisión porque nadie lo está haciendo. Pero nosotros tenemos que comunicar las buenas nuevas. Hermano y hermana, qué bonito allá en el cielo vamos a estar cantando y alabando, pero acuérdese que se nos va a pedir cuenta de todo lo que hicimos. Dios te va a preguntar a cuántas personas puse a tu lado, cuántas personas tú les hablaste, a cuántas personas tú les compartiste, las dejaste ir nada más. Eso tiene que ser muy importante. Tenemos que ser genuinos en nuestra fe. Amén. Número 2. Nuestra fe tiene que ser, dígalo conmigo. Nuestra fe tiene que ser. ¿A qué me refiero? Que la fe responsable es una fe que comprende que Dios no va a hacer lo que a usted le toca hacer. Dios todo lo puede, sí. Pero una fe responsable no nos hace cómodos, no nos hace haraganes. En Juan 11, 38 y 40, usted se recuerda la historia de Lázaro. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Verso 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creer va acompañado de fe. ¿Acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es decir, si usted quiere ver la gloria de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tienen que creer, pero también tienen que obedecer la palabra de Dios. Amén. Tienen que obedecer. Tenían que quitar la piedra, ¿verdad? Tenían que obedecer. ¿Jesús tenía poder para quitar la piedra? Sí, claro que sí. Él había hecho milagros incluso más grandes. Sin embargo, Él les dice a ellas que es algo que ellas tienen que hacer si en realidad creían. Es decir, ahí vemos la fe, pero vemos las obras. Tenían ellas que remover la piedra. Muchas veces, de acuerdo a cómo su fe obra, claro, si su hijo está enfermo, claro, o su hija, usted tiene que ir orando, pero en el mismo momento que usted se sube al hospital y usted va para la emergencia, usted está orando, creyendo en el poder de Dios y también su fe va haciendo lo que tiene que hacer. Muchas veces nos volvemos demasiado religiosos, ¿verdad? Y está bien tener fe, pero muchas veces tenemos una fe irresponsable. Muchas veces están los niños ahí con fiebre de 101, ya casi llegando a 102, ya para casi morirse ahí. Póngale aceite nada más y ore. Sí, la Biblia habla
acerca de nuestra fe, pero también tenemos que tener obras también. Nuestra fe tiene que moverse. Imagínese aquel que anda buscando trabajo. Hermano, pastor, y usted no se mueve, usted se queda, se levanta a las 3 o a las 4 de la tarde, pero como no hay trabajo, dice, imagínese si todavía se levanta más cansado. No, pues Dios proveerá, si mire Dios cómo le da a los pajaritos y todo. Pues sí, pero los pájaros, usted no ve que se levantan a las 4 que salen del nido. ¿Cuándo ha visto usted un pájaro de noche ahí buscando comida? No, a buena mañana están. Y no solo están con la boquita abierta, no, están buscando y todavía tienen que trabajar y rebuscarse. Tenemos que tener una fe responsable. Amén. Tenemos que levantarnos, tenemos que venir a la iglesia. Yo quiero que Dios me bendiga. Sí, tenemos que ser constantes, tenemos que pedir perdón a los que ofendemos, tenemos que salir a buscar por lo que estamos orando. La fe viva no nos vuelve cómodos o haraganes. Tenemos que levantarnos y obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la fe nos hace marchar hacia adelante viviendo para el propósito de Dios hoy. Las palabras que yo estoy diciendo ahorita ya están quedando en pasado. Nosotros tenemos que movernos siempre hacia adelante. Esa es la fe la que nos impulsa hacia adelante. ¿Sabe dónde se aprende en realidad a tener fe? Muchas veces los que tienen hijos o los que han tenido hijos pequeños en los hospitales. Cuando usted va a la emergencia y usted tiene que esperar que a usted lo atiendan, ¿sí o no? ¿Sale reclamando usted? ¿O sale impaciente y se va? Vea que no. Porque sabe que hay un bien y es necesario que tener paciencia y esperar. Y ahí estamos en el hospital 2 horas a veces, 1 hora y media, y ahí están con su niño esperando. Pero ahí se aprende la paciencia. Ahí se aprende uno a esperar hasta que el doctor quede libre y que pueda en realidad atender a cada uno de nosotros. Fíjese, la gente que hereda una promesa es aquella que no deja de esperar, por muy difícil que sea la situación. Esas son las personas que alcanzan esas promesas. Amén. Porque saben que Dios no falla. Amén. En nuestra fe viva, no fingida, responsable, tenemos que tener un tiempo exclusivo y dedicado. ¿Cuántos tienen un horario de dormir? Levante su mano. La mayoría. Depende de lo que diga Netflix. Pero llega un momento en que usted dice, ya me voy a dormir. Tengo un horario para dormir. ¿Cuántos tienen un horario de comida? Hay muchos que si no comen a cierta hora se me empiezan a desmayar rápido. Pero hay un tiempo dedicado siempre para ciertas cosas en nuestra rutina diaria. Y nosotros tenemos que tener un tiempo dedicado para Dios. Ahí están los devocionales. Claro, los devocionales no vienen a sustituir la palabra de Dios, aunque los versículos y una reflexión diaria generalmente repartimos eso. Ahorita el pastor que estuvo con nosotros el domingo pasado se llevó 8 cajas, ¿verdad? De algunos devocionales que habían sobrado, ¿verdad? Y él los lleva a las prisiones. Si usted busca el nombre artístico de él, usted se va a dar cuenta qué tan famoso fue en las pandillas norteñas. Yo hice un poco de chequeo y me quedé impresionado. Hablando con él, usted sabe, si usted está afanado por dinero, usted sabe qué es lo que es estar ganando $25,000 a $30,000 mensuales. Mensuales. Y usted está afanado a veces por 5,000, 8,000, por ahí. Y se desvive. Y este hombre sentía que no era suficiente todavía $30,000 al mes. Y él por eso dijo que empezó a hacer conexiones con Michoacán.
para empezar a traer un mejor precio y empezar a meter más droga. Fíjese la ambición. El enemigo comienza y lo enreda primero con el afán de tener algo mejor. Claro, no me malinterpretes, es bueno avanzar y tener una casa más grande, tal vez un apartamento mejor. ¿Por qué no? Si usted trabaja. Pero el problema es cuando uno ya comienza a afanarse, cuando usted quiere poner más sobre más sobre más. Eso no tiene límite y es una línea muy delgada. Este pastor comenzó a hacer más y más dinero, pero al final las consecuencias. Y usted se da cuenta que este hombre no está jugando cuando él está, el mensaje que él estaba dando. Cuando lo ha tenido todo, o usted me va a decir, es que ya como lo cacharon ya no hay de otra. No, él le pidió a Dios en la prisión y usted lo escuchó. Si tú eres real, cámbiame, cambia mi vida. Y él dice, voy a dedicar mi vida a predicar. Usted sabe, en Modesto está bien difícil la situación, pero si usted lo busca en las redes sociales, no es un pastor solo de púlpito. Salen con banderas, salen a gritar a las calles, Cristo salva, y no les da vergüenza. Reparten comida, están haciendo todo por alcanzar ciertas personas que a usted le daría miedo incluso ir a hablarles. Y se lo traigo al punto porque no es una fe fingida. No es un pastor nada más que usted, pues nada más de púlpito, nada más de viene a hablar. No. Y eso contagia también. Amén. La fe viva, responsable. Dediquemos un tiempo a Dios. Vengamos con propósito. Amén. Tenemos que aprender a tener una fe responsable. Fíjese, la palabra de Dios dice, cuando Jesús oyó que estaba enfermo, Lázaro, se quedó incluso 2 días más. Todos, la mayoría, porque dice cuando Marta lo habla con él, le dice, el que amas, el que tú amas, ha muerto. Fíjese bien que ella no está hablando acerca del amor que Lázaro le tiene a Jesús, sino en el amor que Jesús tiene para él. El que amas ha muerto. Y usted se da cuenta que si en realidad, usted lee los evangelios, Jesús pasaba muchas veces y le gustaba compartir con estos 3 hermanos. Supongo que, y esto es opinión mía, que cuando él llegaba, ¿verdad? Comía bien, lo atendían bien, pero también compartía los milagros, lo que había pasado, las experiencias que habían tenido. Y mira que sanamos y que se levantó. Incluso en esas experiencias, Jesús ya venía preparando el corazón de Marta. En esas pláticas. Porque si usted se da cuenta en el verso, él le dice, no te he dicho, pasado, que si crees verás la gloria de Dios. Él ya venía preparando, no te he dicho, no te dije, no te acuerdas de lo que he hablado, no te acuerdas que te he mencionado esto. Él ya había preparado el corazón, así como Dios lo hace con nuestra vida también. Prepara muchas veces por medio de las predicaciones, por medio tal vez de una oración con un hermano, tal vez en un estudio. Entre más usted se expone, Dios comienza a trabajar en su vida. Amén. Es bien contradictorio porque inmediatamente si usted me dice, por ejemplo, si alguien me habla y me dice tal persona está enferma, hermano, yo no me voy a esperar a ver, ahí me dice el domingo, a ver, me avisa, a ver cómo sigue. No, inmediatamente. Yo me recuerdo cuando enfermé de COVID. Peligroso, ¿verdad? Cuando mi esposa y yo falleció nuestra hermana Carmen, yo me recuerdo que tuvimos que ir a visitar a la familia porque esperaban a los pastores de su abuela ahí. Y estaba la pandemia en lo mejor que daba.
Sin embargo, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tenemos que modelar la fe y aunque nos enfermemos o lo que sea, yo sé que Dios, no vamos a ir a ver televisión, vamos a ir a orar por estas personas. Y nos agarramos de las manos y fuimos, ¿verdad? E inmediatamente lo que estas personas hicieron al nomás vernos fue abrazarnos y llorar. Algunos estaban tomando, otros con respeto, ¿verdad? Ahí bien los pastores bajaban a la música, pero salieron y comenzaron a quebrantarse. Y yo pude ver a Dios protegiendo nuestra vida en ese momento. Un año después, fíjese, un año después de eso, de repente, cuando ya me creía inmune, dije yo, a saber si nos ha dado, pero me empecé a creer bien fuerte. Vea, todo el mundo se enfermaba, menos el pastor. De repente ya no me empezaron a ver acá. De repente, ¿verdad? Habían personas que, los primeros días siempre le van a textear, pero ya conforme va pasando los días ya se van olvidando las personas. Y no es porque sea mi familia, porque a veces la misma familia también lo abandona a uno. Pero sin embargo, a mi hermana con su enfermedad en los pulmones y lupus, el lupus lo que hace es mata sus defensas, ¿verdad? Y usted es bien sensible a cualquier infección, a cualquier tos, a cualquier virus. Y ella teniendo su sistema inmune bajo, bien difícil. Y yo me recuerdo que en los momentos que yo le decía al Señor, mi fe tenía que ser fuerte, pero llegaban momentos en la noche que, olvídese, lo único que yo le doy gracias a Dios que Dios protegió a nuestros hijos. Y viéndolos pelear y ellos contentos, ¿verdad? Porque mi esposa no podía ni moverse. El problema era que los dos estábamos en cama. Los dos nos dolía, llegó un momento en que mi abdomen era caminaba así, no podía respirar y me agarraba la cabeza, me acuerdo, porque cada vez que tosía era como que me estaban dando con un martillo y mi abdomen era como que en las costillas ya me estaban pegando. Y era bien difícil y yo decía, voy a ir al hospital, necesito oxígeno. Y yo me acuerdo que mi mamá, aguante hijo, porque últimamente en ese tiempo el que se hospitalizaba ya no salía y en la condición que estaba. Yo me acuerdo que una noche, una madrugada, de repente mi esposa se levantó que no aguantaba y ella me vio que yo estaba en un sillón y solo respiraba. Pero esa vez yo creo que era tan difícil porque estaba yo clamando. Y fíjese, antes de casarme yo decía, bueno Señor, si tú me llevas en un accidente o lo que sea, pues me voy, allá voy a estar tranquilo, ya no hay dolor, ya no hay tristeza. Pero cuando usted tiene hijos, ya mi oración cambió. Y lo único que le clamaba y le decía, Dios, dame la oportunidad de terminar de criar a mis hijos. Por favor, le decía, dame la oportunidad de verlos servirte. Dame la oportunidad. Y ahí mi fe empezaba. Y llegaba un momento en que yo me quería dejar ya no aguantaba. Yo me acuerdo que una vez, en esa madrugada, mi esposa solo se levantó y nos abrazamos y comenzamos a quebrantar. Los dos comenzamos a llorar solos, porque era difícil. Recuerdo a mi hijo pequeño, Santiago, mami, tengo hambre. Y mi esposa no se podía ni mover. Y de repente ella con su esfuerzo, ¿verdad? Él le decía, te doy 5 minutos. Y después, mamá, ya pasaron 5 minutos. Y mi esposa, con un dolor tan fuerte. Yo me recuerdo que cuando salimos del cuarto, ¿verdad? Empezamos a ver como que había pasado un huracán. Galletas Oreos abiertas, cereal. Ellos habían lo que podían agarrar. Ellos comían. De repente picábamos una fruta o algo y era bien difícil. Usted no se imagina que hasta el bañarse, esas gotas que le caían a uno le dolía el cuerpo. Y yo me recuerdo que en uno de los domingos, la semana que había pasado, mi cuñado toca la puerta y me dice, terminó el servicio, cerré toda la iglesia y todo. Y me trajo una pizza. Y
Y el detalle que llenó mi corazón es que había pensado en mis hijos y había traído unos Happy Meal para ellos. Mis niños que ya tenían encerrados, estaban encerrados allí. Y yo dije, el detalle de cuidar la necesidad, ¿verdad? Pero no solo llegó ahí, sino que yo le dije, déjalas allá afuera, por favor. No, me dijo, yo quiero orar por ti. Y en ese tiempo, cuando no se podía ni uno ni abrazar ni nada, llegó él, entró y comenzaron a orar por nosotros. Y nos dieron un abrazo tan fuerte que eso inspiró mi fe. Y dije yo, no tengo que tener miedo. Y cuando Dios nos sacó, persona que escuchábamos que estaba enferma, íbamos a visitarla. Persona que estaba enferma, íbamos y orábamos por ella. Entrábamos a su casa y les abrazábamos, porque sabíamos lo que habíamos pasado. Una fe viva, una fe responsable. Las hermanas de Lázaro, fíjese, empezaron a desilusionarse. Ahora, ¿por qué Jesús permaneció 2 días más en el lugar donde estaba? Y esto puede poner en duda el amor. Entonces, Jesús no amaba mucho a Lázaro porque pues salimos corriendo a la necesidad, ¿sí o no? Usted escucha que un pariente está enfermo, usted va y usted lo va a ver, hace lo posible. Jesús, sin embargo, dice, quedémonos aquí todavía 2 días más. Y cuando él menciona que van a ir, incluso Tomás, dice la palabra que le dice, porque estaba bien difícil, ¿verdad? Con los judíos. Y ¿te acuerdas, Jesús, que te iban a apedrear casi ahí? ¿Y quieres que vayamos de regreso? Y le dicen, pues Lázaro ha muerto. Y Tomás le dice, pues entonces vamos pues también para que nos maten a nosotros. Si usted lee, prácticamente le está diciendo eso. Sin embargo, Abraham, fíjese, no hubiera conocido a Dios como el proveedor si él no hubiera estado a punto de sacrificar. Las hermanas de Lázaro no habrían conocido a Jesús como la resurrección en la vida si Lázaro no hubiera muerto. En la mayoría de ocasiones pensamos que Dios no llega a tiempo. ¿Cuánto nos ha pasado? Siempre decimos, Dios no me ha contestado todavía. Dios se ha retrasado. Pero yo lo he predicado antes, el objetivo no era una sanación, sino resucitarlo. Pero para resucitarlo, primero necesitaba ¿qué? Morir. Primero tenía que estar muerto. Las situaciones difíciles en tu vida tienen que llegar hasta lo más bajo. Fíjate bien, las pruebas te van a llevar hasta lo más hondo, porque desde ahí es donde Él te va a levantar. Pero ¿sabes qué? Algo que sí te voy a garantizar es que cuando tú pasas la prueba, Dios te exalta y te levanta a un nivel aún mayor de bendición. ¿A cuánto les ha pasado o les pasó con algún hijo que aplazaron o de 1 año? Que dejaron 1 año, ¿verdad? Que no se pusieron las pilas en la escuela y lo perdieron y tuvieron que repetir. ¿Verdad que es triste? Todos los recursos, todo lo que se gastó. Mi mamá no está aquí, pero dígale a ella, yo le dejé como 2. Por eso me pusieron en una escuela militar, para que vea de dónde Dios me saca. Era bien difícil. Pero fíjese, todo lo que se gastó, la colegiatura, los útiles, el lonche de todos los días, ¿para qué? Para que uno de estudiante deje tirado el año desperdiciado y toque volver a repetirlo. Lo mismo es con la fe. Dios le pone una prueba y ahí va usted en la prueba, y de repente cuando ya va a graduarse de esa prueba, le toca repetir porque no se aplicó. Le toca repetir el año. Así son las pruebas. Le toca repetir otra vez la prueba. Imagínese todo el esfuerzo cuando ya estaba a punto, solo porque usted no tuvo la fe suficiente, la paciencia suficiente para esperar en el Señor. Amén. Dígale que está a la par, no aplace el año.
Dígale, no dejes perder el año, aplíquese. Hay que aprender a orar por las necesidades de otros. Amén. Muchas veces en el servicio de oración, fíjese, y eso que lo cambiamos una vez al mes para hacer la oración colectiva. Pero muchos de nosotros, hermanos y hermanas, le voy a decir algo en el nombre del Señor, somos egoístas porque estamos viendo por nuestro bienestar, viendo nuestra comodidad, pero no pensamos en el otro. Y muchas veces venimos a la oración porque Dios nos trae con necesidad, pero también eso es egoísta. Venimos por la necesidad nada más. Pero yo le voy a decir algo, ¿y qué pasa con usted? ¿Por qué no viene a orar por otros? Si Dios lo tiene bendecido, si Dios lo ha bendecido y usted está bien bendecido, ¿por qué se queda en la casa disfrutando de las bendiciones? Cuando más bendecido esté, venga a orar por la necesidad de otros. Venga, aprendamos a hacer la oración colectiva. Amén. Es bueno levantar las cargas unos con otros. Que su motivación, hermana y hermano, es bien feo que su fe sea motivada por la necesidad, por la enfermedad. Fíjese las cosas que lo traen a uno a la iglesia. La desunidad. Es que no tengo trabajo, la necesidad. Es que me enfermé, es que mi hijo esto. Imagínese lo que lo mueve a venir a buscar a Dios. Cuando al contrario, si usted está bien en este momento y usted tiene trabajo, usted tiene salud y usted tiene todo lo que usted ha querido o Dios lo ha bendecido, que eso lo motive a seguir viniendo más a buscar de Dios. Amén. Cuando estamos bien, ahí tenemos que alegrarnos y venir a buscar a Dios porque Él es bueno. Amén. Que no sea solo la necesidad y que aprendamos a orar unos por otros, a venir a la iglesia a levantar una oración por aquellos que faltan, por aquellas familias que no han venido, por aquellos que aún venían antes y ya no están. Tenemos que ser intencionales, nuestra fe tiene que ser genuina, no tiene que ser fingida. Amén. Tenemos que aprender a orar por las necesidades de los otros. Mire, muchas veces en ocasiones para que ocurra un milagro de resurrección en la área que necesitamos, se requiere que mueran ciertas áreas en nuestra vida. No vamos a recibir la bendición de Dios o las cosas que este mundo nos ofrece si no nos despojamos, si no aprendemos a quitar la piedra en nuestra vida. Lo que puso Marta, lo primero, fue que excusas. Y es lo que representa la piedra, las excusas. Esa es una forma natural. Ya está muerto. No, si yo creo que va a resucitar en el día postrero. Y ese era un milagro definitivo. Porque los escribas, los fariseos andaban demandando de parte de Dios, danos un milagro, a ver, enséñanos que tú eres el Hijo de Dios. Y andaban bar de decirle para hacer algo en contra de él. Jesús ya había hecho varios milagros, pero para que estos se entendieran, él necesitaba ¿qué? Que Lázaro estuviera muerto, para que nadie pudiera meter mano y decir, no, estaba enfermo, una fiebrecita nada más. No, pues no es porque no era nada, estaba dormido. Tenía que asegurarse que estuviera completamente muerto. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y Dios te va a despojar de todo, y va a permitir que esas áreas se mueran en tu vida completamente para enseñarte que para Él no hay nada imposible. Si estás orando por un hijo, por una hija, por algún familiar que Dios te ha prometido y tú ves que las cosas van de mal en peor, como dijo el pastor el domingo pasado, no dejes de orar. Porque Dios va a resucitar esas áreas. Muchas veces es permitido que pasen muchas pruebas, que toquen fondo completamente. El domingo pasado vi a, ¿cómo se llamaba el hermano que vino? Rafael vino y lo vi y dije, oh, wow, me alegró mucho verlo. Y apenas lo vi, estaba ahí
llorando con su esposa allá atrás. Tenía ya que años y venía necesitado de Dios. Y me alegró mucho verlo y dije, los hijos conocen dónde está la casa. Los hijos saben dónde está la casa. Muchas veces dicen, sí, hay que ir a buscar a la oveja, sí, pero tienes que entender que el hijo conoce dónde está la casa. Por eso es necesario siempre estar dispuestos en el servicio, en la forma, en todo lo que hacemos, estar listos para que aquella puerta sea el lugar donde podemos recibir con los brazos de amor a aquellos que necesitan regresar y los que Dios también va a añadir. Tenemos que tener la fe activa, así como la fe de los 4 amigos de aquel hombre paralítico, ¿se recuerda? Ese hombre, ¿cuánto tiempo tenía de estar así? Nació así. Qué bueno tener amigos, personas de fe que estén dispuestas a levantar un extremo de nuestra carga y llevarnos. Este hombre yo creo que pudo haber dado excusas. No, hombre, y si me botan, pues, vea. ¿Qué les pudo haber dicho cuando vio que el lugar estaba lleno? Ya ven que les dije, ¿para qué me trajeron? ¿Para qué me trajeron hasta acá si está lleno, ni se puede entrar? ¿Y qué milagro? No, vamos a ver cómo te metemos, pero si ya venimos hasta acá, vamos a llevarte hasta la presencia de Dios. Fíjese la fe determinada de esos hombres. Tenemos que aprender a rodearnos, ser uno de ellos, pero también a dejar de meter excusas. Y el último punto, la fe viva nos hace ¿qué? Nos hace confiar. Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. La Biblia está llena de hombres y mujeres que pudieron vencer obstáculos. Son hombres imperfectos, no son superhéroes, no son superhombres, son personas comunes como usted y como yo. Amén. David tenía una fe viva que le permitió que confiar en el poder de Dios a pesar de las palabras de ánimo. En 1 Samuel 17:33 dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Fíjese, desanimándolo. ¿Y qué vas a ir a hacer allá si tú no sabes ni cómo agarrar ni una espada ni nada? A desanimarlo. Sin embargo, él sabía en quién había confiado. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. ¿Qué pasó ahí? Las pruebas. Cuando él peleaba con un oso, cuando peleaba de repente con un león que quería robar una oveja y la responsabilidad era cuidarlas. Fíjese, todo ese trabajo que era difícil, ¿verdad? Estar limpiando las ovejas, estarlas cuidando todos los días bajo el sol, cualquier fuera el clima. Esa rutina, Dios estaba usando eso. ¿Para qué? Para formar su carácter, para cuando el tiempo de la prueba final venga, usted está completamente preparado. Amén. Una fe genuina. Bartimeo, el ciego, tenía una fe también viva, y cuando oyó que Jesús pasaba decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Aunque lo querían callar, él hablaba más fuerte porque sabía en quién había confiado. Amén. Las costumbres, hermanos y hermanas, son buenas. El hacer algo repetitivo es bueno, y con más razón tenemos que aprender que las costumbres generalmente las costumbres se vuelven hábitos, y por eso tenemos que aprender a crear buenos hábitos en la congregación. El estudio de la palabra, la comunión, la coinonía, el aprender a poder llevarnos bien unos con otros.
Tenemos que hacer de las costumbres que se hagan un hábito bueno en nuestra vida, con la paciencia, la oración en unidad, que sea agrado para Dios. Amén. Para Dios no hay eventos de coincidencia, no existen imposibles. Solo hay milagros y hechos reales. Y esta tarde en Celebration Church en español vamos a tener que enfrentarnos a una decisión que va acompañada con una pregunta. ¿Crees que Dios puede resucitar esas áreas que han muerto en tu vida? ¿Crees que Dios puede levantar esas ganas de buscarlo una vez más? ¿Crees que Dios puede restaurar esa situación en tu familia, proveer ese trabajo que tanto has querido? Muchas veces estás en un trabajo tal vez que no es el que te llena de bendición, no es el que te llena de paz, y es lo que tienes que hacer en el momento. Pero muchas veces Dios hace morir eso para resucitar algo mejor. Usted conoce el proceso de la mariposa, ¿verdad? Usted sabe que la mariposa es un gusano feo que usted puede ver por ahí. Y usted admira mucho a las mariposas. Muchas veces en los zoológicos hay lugares donde uno tiene que entrar con cuidado, pero hay una hermosura de colores y usted se queda maravillado. Pero yo quiero que preste atención a la capa que ha cubierto a esa mariposa. Usted sabe que no es fácil para ella lo que está haciendo. Está esforzándose para liberarse de ese proceso. Yo creo que las alas hubiera sido fácil que le nacieran, ¿verdad? De repente, gusanito con alas. Pero la oruga tiene que pasar por ese proceso. Y yo tan desesperado ahorita viendo eso, vea que sería fácil si usted viera eso, mejor agarrar unas tijeras finitas y cortar esa telita. ¿Vea que sí? ¿Cuántos lo harían? Al ver que está sufriendo esa mariposa, luchando. Sería fácil, ¿verdad? Con cuidadito. Pero sabe que si hacemos eso y cortamos para que ella pueda liberarse y salir fácil, usted le está cortando la vida a esa mariposa. ¿Sabe por qué? Va a vivir muy poco si usted interviene. Porque es necesario que ella se esfuerce y que pelee, porque toda su sangre empieza a concentrarse en su abdomen y comienza a salir para las alas y comienza a fortalecer las alas para que ella pueda tener fuerza, para que sean duras cuando se sequen y pueda volar libremente y pueda ser libre. Tiene que pasar por el proceso difícil de pelear y de hacer todo lo que tiene que hacer para salir libre y en una mejor. La criatura que fue destinada, no un gusano, una oruga, sino una hermosa mariposa. Ahora entiende por qué nuestra fe tiene que ser genuina. Ahora entiende por qué las pruebas necesitan estar. ¿Entiende por qué? ¿Entiende por qué usted está luchando con sus hijos? Usted está luchando tal vez en el matrimonio solo, sola. ¿Usted entiende por qué las pruebas están viniendo más difíciles cada vez? Porque Dios le está enseñando a que usted esté batallando y que pueda fortalecer su fe. Hermano y hermana, no tratemos de intervenir en el proceso y tratar de cortar esa capa. Tratar de salir de esas pruebas que estás. Ahí es donde se cumple la palabra. Dice que nos podemos gloriar en medio de las pruebas. Todos tus problemas
están en esa bolsa, pero Dios te ha dado la capacidad y te va a dar la fortaleza. Él dice que le da fuerzas como las águilas. Ahora yo voy a decir fuerzas como mariposa. Es difícil, pero es necesario que esa sangre, esa presión llegue a cada vena de esa ala para poder ser fortalecida. Ponte de pie en esta tarde. ¿Crees esto? ¿Acaso no te he dicho que si crees, que si creyeses, verás la gloria de Dios? ¿Crees esto? Si Jesús estuviera enfrente y le dijera, ¿crees esto? Entonces tenemos que responder. Y es nuestra decisión de ir a quitar esa piedra. ¿Sabe? La bendición está ahí enfrente. Lázaro resucitó y salió cuando la piedra fue movida. Ahí está la clave. Muchos tenemos piedras en nuestra vida, piedras de amargura, tal vez de resentimiento. Tal vez nos falta perdonar, tal vez nos falta cambiar nuestra actitud, sea lo que sea. Pero por nuestro bien, removamos esa piedra. ¿Sabe qué? Entréguele ese familiar a Dios. Entregue sus hijos. Dígale, Señor, yo ya, hasta aquí está lo que yo puedo hacer. Toma tú el control. Yo quito la piedra y tú haces el milagro. Dios es fiel. Y yo te animo a que sigas creyendo y que sigas luchando como esa mariposa. Porque cuando salgas vas a poder disfrutar mucho más de las bendiciones y de lo que Dios ha destinado en realidad para tu vida. Dice la palabra que los planes tienen que ser de bendición. Él tiene planes, dice, de bendición para nuestra vida. Y muchas personas, yo me he enfrentado a veces con personas que me dicen, pastor, pero de todos sus mensajes, la mayoría de ustedes siempre trata de motivar a la gente y predica muy poco acerca de la verdad. Dicen, ¿verdad? Le llaman a verdad. Todo el mundo va a decir verdad a lo que cree. Hay una sola verdad, y está en la palabra de Dios. Pero muchos dicen, hable del fuego consumidor que viene. Dígales que se van a quemar en el infierno. Dígales esto y esto y esto. Hermano y hermana, de eso se encarga el mundo allá afuera. Yo quiero que la gente sepa las buenas nuevas de una forma sutil, como lo hacía Jesús cuando confrontaba. No se nos da la tonalidad, pero siempre a la mujer, cómo enfrentó el pecado con aquella mujer cuando le pidió agua, con sutileza. Pero siempre tiene que haber una palabra para animar. Siempre tiene que haber una palabra para que usted salga confrontado con la palabra, pero que siempre sepa que hay, mientras tengamos vida, hay una oportunidad y una esperanza para ser mejor. Y que Dios está con usted. Cierre sus ojos. Marta dio excusas en Juan 11:40. ¿Acaso no te he dicho? Le dijo Jesús. Pasado. Dios preparó el corazón de Marta. Y en este momento, sécate las lágrimas de la situación que estás pasando. Ya lloraste lo suficiente, ya te lamentaste. Sécate las lágrimas, porque tu milagro viene en el nombre del Señor. Quita la piedra, haz lo que Dios te dice, quita las excusas y sécate las lágrimas, porque así como Marta, su hermano no estaba muerto, iba a resucitar. De la misma manera, Dios va a obrar para bien en tu vida.
sécate las lágrimas y cree en el poder que Él tiene para restaurar tu vida, para llevarte a un nuevo nivel. Pero es necesario que quitemos la piedra y que seamos obedientes. Gózate en la dificultad, en la prueba, porque es parte del proceso para tú poder obtener la bendición. Señor, te damos gracias en esta tarde y ponemos delante de ti, Señor, toda piedra que está haciendo obstáculo para obtener nuestra bendición, nuestro milagro delante de ti. Te pedimos perdón.